La discusión que después ha seguido mucho tiempo según los hallazgos es: ¿la Ilíada cuenta una guerra real? ¿Pudo haber una guerra real en Troya? ¿Por qué? Y las respuestas son que sí. Hubo una guerra en Troya y los restos arqueológicos así parecen indicarlo. Las causas no fueron el amor de Helena y su huida a Troya. Hay una razón muy clara. Troya existió y era una ciudad riquísima, que estaba situada a la entrada del estrecho de los Dardanelos, que es el paso natural entre el Mediterráneo y Asia por el Mar Negro. En la antigüedad era un punto estratégico fundamental en las rutas comerciales, y de Troya se sabe que cobraba aduana por pasar por allí, lo que le da muchísimo dinero. Por supuesto que eso podría haber hartado a los griegos cansados de dejar parte de sus cargamentos en Troya, ciudad con poderoso ejército y armada, hasta que decidieron organizar una expedición como nunca antes, y atacaron Troya. Debió ser aquella guerra tan sonada que quedó en la memoria oral de la gente como el mito de Troya, historia en la que Homero se inspiró para hacer la Ilíada. En segundo lugar, hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, los soldados que consiguieron volver con vida fueron héroes para su país, ya que la posmodernidad no había empezado. El pueblo estadounidense veía la guerra como una batalla justa entre el bien y el mal absoluto, y ellos representaban los valores del bien, de la democracia y la libertad frente a Hitler y el nazismo. Así que los soldados eran héroes a los que se adoraba y a quienes los chicos querían imitar. Volvieron soldados importantes como Audie Murphy, que fue el soldado americano más condecorado de la guerra. Era un héroe para los adolescentes de esa época, pero ahora en la posmodernidad no lo sería. Para continuar, la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1955 y 1975 a Vietnam del Sur con el apoyo de Estados Unidos contra Vietnam del Norte. A los norteamericanos no les gustó esta guerra porque no fue como ellos pensaron, porque había bombardeos masivos, ataques sobre la población civil de Vietnam, uso de elementos químicos que podían ser peligrosos y mortales, y además fue la primera guerra transmitida en la televisión, y la gente podía ver la guerra tal y como era y no como se lo habían contado en las películas. Y entonces la gente empezó a comprobar que sus soldados y su ejército hacían cosas que eran muy desagradables. ¿Dónde estaba el heroísmo en bombardear y arrasar la población de campesinas indefensas? Otro tanto ahora para finalizar con los héroes no bélicos de Irak y Afganistán. Cuando volvieron no fueron héroes, porque con esta guerra habían muerto civiles inocentes que no tenían nada que ver con la guerra, y soldados que eran padres de familia y lucharon y murieron por su país. Ya son vistos como parte de una máquina financiera militar que echó a nadar rodeada de mentiras, y que se ve que hay clarísimos intereses económicos detrás del control del petróleo. ¿La codicia y el poder geoestratégico son ideales comunes? No, así que es difícil que los soldados que hacen la guerra representen los ideales de un pueblo. Y con esto damos por terminada nuestra exposición y la de todo el grupo.